Vamos a continuar con nuestro siguiente tema, el cual es denominado triple producto escalar de vectores. En este caso, en el triple producto escalar de vectores, participan tres vectores. En este caso los vamos a representar por el vector A, el vector B y el vector C. Para calcular el triple producto escalar de vectores, se realiza mediante esta propiedad que ustedes están observando. Esta propiedad es la que ya engloba, si se dan cuenta en el video anterior demostramos una propiedad relacionada con el triple producto escalar y se dan cuenta que mediante el cálculo manual de determinantes yo podía encontrar esa solución. Sin embargo, aquí vean que es como cuando calculamos el producto vectorial de B con C, solo que en lugar de colocar el I, J y K, basta con agregar los componentes del vector que está aquí al inicio. Con eso podemos calcular el triple producto escalar. Como una observación, en ocasiones el triple producto escalar también, esta es la notación clásica, pero en algunas ocasiones pueden llegarlo a encontrar entre corchetes, a la A, la B y la C juntas. Es decir, algo como esto, corchetes y ponemos la letra A, la letra B y la letra C juntas. Esta parte significa lo mismo que esto que ustedes están observando. Son las dos notaciones usuales, aunque la clásica es esta, pero la pueden llegar a encontrar también de esta manera. Así es como representamos el triple producto escalar de vectores. Bueno, entonces, en este caso el valor absoluto del triple producto escalar es el volumen del paralelepípedo. ¿Qué es un paralelepípedo? Es una caja, como la que ustedes pueden observar en la figura o en la ilustración que tenemos, pero sus caras son paralelogramos, como los que estuvimos observando en videos anteriores cuando vimos el producto cruz. Solamente que el paralelepípedo se forma con tres vectores. En este caso, los vectores los estoy representando con la letra U, la letra V y la letra W. Estos pueden intercambiarse en el triple producto escalar sin alterar su valor, o sea, lo que demostramos en el video anterior, que daba lo mismo si yo hacía primero el producto vectorial entre dos vectores y luego el producto punto con el otro, o bien de forma contraria, daba lo mismo, lo demostramos en el video anterior. Entonces, vamos a ver por qué es que la magnitud del triple producto escalar representa lo que es el volumen de este paralelepípedo. Para ello vamos a pasar a la siguiente diapositiva donde vamos a tener el paralelepípedo de una forma un poco más grande. Para ello voy a hacer lo siguiente. Si ustedes observan, para encontrar lo que es un volumen, clásicamente necesitamos el área de la base por una altura. Sin embargo, yo les mencionaba que un paralelepípedo era aquel donde sus caras están compuestas o tienen la forma de paralelogramos. Eso quiere decir que la base de este paralelepípedo, que es un paralelogramo, eso quiere decir que su área se calcula con la magnitud del producto cruz, como nosotros observamos en videos anteriores. Vean, por ejemplo, que la base, que este paralelogramo, está formado por los vectores U y V. Entonces, la magnitud del vector U cruz V nos va a dar como resultado el área de esta base. La altura. ¿Cómo definimos la altura? Bueno, la altura es la distancia que hay desde nuestra base hasta la otra tapa del paralelepípedo. Solo que esta altura no pueden dibujarla en cualquier dirección porque si no va a ir cambiando su dimensión. La forma correcta aquí de hacerlo es que yo logre trazar una línea, como la que van a estar observando aquí, pero que forme un ángulo recto con lo que es la base y logre tocar a nuestra tapa. ¿Y cómo voy a sacar esa línea? Bueno, pues yo sé, por lo que he aprendido anteriormente, que si saco el producto cruz entre el vector U y el vector V, me arroja como resultado un vector que es ortogonal a estos dos vectores. Es decir, vean, este pequeño vector en color negro que ustedes están observando es el vector que resulta de realizar el producto U cruz V. Y se dan cuenta, ya forma el ángulo recto con nuestro paralelogramo que tenemos aquí. Y si ustedes lo van deslizando, va a coincidir, digamos, si lo deslizan dentro de la cajita del paralelepípedo, su altura va a ser efectivamente la que necesitamos. Pero para saber hasta qué parte o qué magnitud debemos calcular, o sea, qué longitud debemos medir del vector, vamos a realizar una proyección desde la punta del vector W hasta que toque al vector U cruz V, de tal manera que forme un ángulo recto. Se forma el ángulo recto y esto permite que si ustedes, por ejemplo, extrajeran toda esta longitud y la pasaran por esta parte, va a ser la altura, porque va a tener la misma altura, no importa en qué parte del paralelogramo se encuentre. Entonces, ya sabemos que esa es la altura. ¿Cómo la vamos a calcular? Pues esto realmente es un triángulo rectángulo, donde la magnitud que me interesa calcular, o sea la altura, que es esta que estoy subrayando de azul, es el cateto adyacente. Y por relaciones trigonométricas, yo sé que el coseno de teta es igual al cateto adyacente sobre nuestra hipotenusa. Y vean ustedes que la hipotenusa aquí es el vector W. Por lo tanto, yo puedo reemplazar el coseno de teta es igual al adyacente entre W. Pero no me interesa como tal el vector, sino su longitud. Por lo tanto, por eso pongo valor absoluto.
y al despejar el cateto adyacente me queda valor absoluto de W por el coseno de teta, de esta forma. Noten ustedes que de esta forma ya lo tenemos logrado. Ahora, lo voy a reemplazar en el volumen. Recuerden que el volumen es área de la base por la altura. Y en este caso, el área de la base era el producto cruce entre U y V, multiplicado por la altura, que en este caso la altura es el producto entre la magnitud del vector W por el coseno de teta. Ahora, no sé si ustedes recuerden que anteriormente habíamos mencionado que el coseno de teta se podía ver como el producto punto entre el vector A y el vector B dividido entre el producto de sus magnitudes. Entonces, si aquí yo despejo al producto punto, obtendré la magnitud del vector A por la magnitud del vector B por el coseno de teta. Eso quiere decir que un producto punto se puede visualizar también, como lo habíamos dicho en videos anteriores, como el producto de sus magnitudes por el coseno de teta. Y si se dan cuenta, en esta parte que es donde tenemos el volumen, U cross V es un vector. Y aquí tengo otro vector que es W por coseno de teta. Es decir, cumplo esta forma. Por lo tanto, el volumen puede ser simplemente igual al producto punto de estos dos vectores que estaban entre valores absolutos. Y esos dos vectores, ¿quiénes son? W punto U cruz V. ¿Y qué forma es esta? Es la forma del triple producto escalar. Pero como para prevenir que un volumen esperado pues debe ser positivo, se le coloca simplemente el valor absoluto, porque no tendría sentido hablar de volumen negativo. Y con esto queda demostrado que efectivamente la magnitud del triple producto escalar representa el volumen de un paralelepípedo. Y aquí lo tenemos, obtenga el volumen del paralelepípedo determinado por esos tres vectores. Como les mencionaba, recuerden que, por ejemplo, el vector U, aquí está escrito en la forma de los vectores base estándar, también es lo mismo que decir 1, 2, menos 1. El vector V es lo mismo que decir menos 2, 0, perdón, aquí va un 0 porque no hay J, sería 0, 3. Luego sería el vector W, que es 0, 7, menos 4. Entonces, eso quiere decir que para calcular este triple producto escalar, necesito calcularlo y después sacar lo que es su magnitud, para que así yo pueda decir que tenemos el volumen del paralelepípedo. Entonces hago la forma del triple producto escalar, que se representa de esta manera, U.V cruz W. Recuerden que no importa el orden aquí, como demostramos va a dar lo mismo. Entonces, al hacer esto, va a quedar primero las componentes del vector U, que son 1, 2 y menos 1. En la siguiente fila van a quedar las componentes del vector V, que son menos 2, 0 y 3. Y en la tercera fila van a quedar las componentes del vector W, que son 0, 7 y menos 4. ¿Cómo vamos a realizar este determinante? Bueno, lo podemos hacer con el método de cofactores, es decir, como calculamos el producto cruz con I, J y K. Y voy a escoger la fila que tenga más ceros, voy a elegir esta. Porque les mencionaba que cuando escogen a la que tiene más ceros, el 0 no es necesario tomarlo en cuenta. Así que se pasan directamente al 7, tapan su fila, tapan la columna a la que pertenece y los números que quedan son los que colocan dentro del determinante. Ahora, el criterio de signos, recuerden que es más, un menos, un más y un menos. Por lo tanto, aquí el 7 va a ir afectado por un menos. Luego después del menos va un más afectando, pero más por el menos de acá se va a conservar el menos. Y tapamos su fila del menos 4, su columna, y lo que queda es 1, 2, menos 2 y 0. Y entonces realizamos estos pequeños determinantes y va a quedar menos 7 que multiplica 1 por 3, 3. Menos 2 por menos 1 es 2, pero recuerden que cuando multiplico en esta dirección cambio el signo y quedaría menos 2. Luego sería menos 4 que multiplica 1 por 0 es 0, menos 2 por 2 es menos 4, pero por el signo que afecta aquí pasa como más 4. Y entonces esto va a quedar simplemente como 3 menos 2, 1 por menos 7, menos 7. Menos 4 por 4, menos 16. Menos 7 menos 16 va a quedar como resultado menos 23. Pero recuerden que me interesa su magnitud, o sea, su valor absoluto. Sacamos el valor absoluto de esta cantidad y sería 23. Entonces 23 unidades cúbicas sería el volumen del paralelepípedo formado por estos tres vectores. Ahora, como un comentario que les hago es que ustedes recuerden qué pasaría si nos hubiera dado como respuesta un 0. Si les da como respuesta un 0, ¿creen ustedes que tenemos la caja que representa el paralelepípedo? Y aquí, si el volumen nos da 0, quiere decir que no hay caja. En otras palabras, daríamos a entender que los tres vectores, o sea que el vector W no estaría en otro plano, porque si no ya se forma la caja, sino que los tres vectores están sobre el mismo plano. Y a eso se le conoce como coplanares.
Cuando tres vectores se encuentran exactamente sobre el mismo plano, se dice que son coplanares. En otras palabras, imagínense que W estuviera aquí, exactamente a la misma altura que W, o sea, en el que V y U, o sea, los tres estuvieran en el piso. Si los tres están en el piso, quiere decir que no se puede formar caja, o sea, no hay paralelepípedo y por lo tanto no hay volumen, o sea, la respuesta sería 0. ¿Y eso que quiere dar a entender? Que los tres vectores están en el piso, o sea que los tres vectores están en el mismo plano y la conclusión de eso es que se les conoce como coplanares. Vamos a ver un ejemplo de esto para que me entiendan mejor. Y el ejemplo dice, use el triple producto escalar para demostrar que los vectores mostrados son coplanares. O sea, para hacerlo necesitamos calcular el triple producto escalar, que sería A punto B cruz C. Recuerden que en la primera fila van las componentes de A, que sería 1, 4 y menos 7. Luego las de B, que serían 2, menos 1, 4. Luego las de C, que serían 0, menos 9 y 18. ¿Qué fila nos conviene tomar aquí? Pues simplemente la última, porque tiene al 0. Por lo tanto, comenzamos con menos 9 y formamos el determinante. Tapamos fila, tapamos columna y quedaría 1, 2, menos 7 y 4. Ahora les hago la pregunta del criterio de signos. Recuerden que iniciamos con más, menos, más, menos. Un menos afecta a este número. Menos por el menos que está aquí se va a convertir en más 9. Luego sigue más 18. Afectado por, tapamos fila, columna y quedaría 1, 4, 2, menos 1. Entonces esto va a ser igual a lo siguiente. 9 que multiplica 1 por 4, 4. 2 por menos 7, menos 14. Pero es como esta dirección quedaría más 14. Luego sería más 18 que multiplica 1 por menos 1, menos 1. 2 por 4, 8. Pero como es esta dirección pasa como menos 8. Entonces ahora tendríamos 9 que va a multiplicar a lo que es 4 más 14. Eso nos quedaría como 18. Luego sería más 18 que multiplicaría a menos 1 menos 8 quedaría como menos 9. Entonces, ya que realicé esto, ahora voy a hacer los productos que tengo indicados ahí. Es decir, 9 por 18. Eso quedaría como 162. Vamos a poner aquí 162. Y luego tendría lo que es 18 por menos 9. Que lógicamente, pues como es el mismo producto, solo que cambia el signo, quedaría menos 162. Entonces, como el resultado de este triple producto escalar es 0. O sea, si le saco, aunque le saque la magnitud, pues simplemente el resultado va a seguir siendo 0. ¿Qué quiere decir eso? Que no hay volumen del paralelepípedo, o sea, no hay caja. O sea, los tres vectores están en el mismo plano, son coplanares. Para finalizar este video vamos a encontrar el volumen del tetraedro que nos está mostrando. Lo primero que tenemos que pensar es qué es un tetraedro. Un tetraedro es una figura como la siguiente que les voy a mostrar. Si ustedes observan en esta parte, puedo observar estas figuras que están en color verde, que son una especie de pirámides. Estos son los tetraedros, vean cómo su base son triángulos. Y la figura que está aquí es un paralelepípedo, vean que las caras son paralelogramos. Entonces, ¿cuántos tetraedros caben o por está formado la mitad de un paralelepípedo? Está formado por 3 tetraedros. Es decir, vean, la mitad del paralelepípedo está formada por una cantidad de 3 tetraedros. Eso quiere decir que todo el paralelepípedo va a estar formado por 6 tetraedros. 3 de este lado, 3 de este otro lado. Entonces, ¿cómo le haría yo para calcular el volumen de un solo tetraedro? Bueno, pues simplemente bastaría con calcular el volumen del paralelepípedo, que ya sabemos que nos los da el valor absoluto del triple producto escalar, y ese resultado lo dividimos entre 6, porque está formado por 6 tetraedros, y al dividirlo entre 6 ya nos da el volumen de un solo tetraedro. Entonces, teniendo eso en mente, regresamos a nuestro ejemplo, y tendríamos entonces que el volumen es igual a un sexto del triple producto escalar. Vean cómo estoy utilizando la otra notación que les mencionaba, donde esta parte significaba lo mismo que A punto B cruz C. Solo para que se vayan acostumbrando o dando la idea que hay dos notaciones. Entonces calculamos primero el triple producto escalar. Recuerden que eso se hace mediante un determinante. La primera fila la forman las componentes del vector A. Sus componentes serían 2, 3, menos 1. Perdón, sin las comas. Y en la siguiente fila la formarían las componentes del vector B, que serían 3, menos 7 y 5. Y luego 1, menos 5 y 2. Y realizamos este determinante eligiendo la primera fila. Y esto quedaría como 2, que multiplica el determinante formado por, tapamos fila, tapamos columna y sería menos 7, 5, menos 5 y 2. Luego va menos 3, del determinante formado por, tapamos su fila y su columna y quedaría 3, 1, 5 y 2. Luego sería menos 1, determinante, tapamos fila y columna y sería entonces 3, menos 7,
1 y menos 5. Y entonces de esta forma le puedo dar igual a 2 que multiplica menos 7 por menos 2, menos 14. Menos 5 por 5 es menos 25, pero recuerden que cuando multiplican en esta dirección le cambian el signo al resultado, quedaría más 25. Luego sería menos 3 que multiplica 3 por 2, 6. 1 por 5, 5, porque este es un 1. Cambia ahí de signo, sería ahora menos 5. Y luego sería menos 1 que multiplica a 3 por menos 5, menos 15. Y después 1 por menos 7 pasa como más 7. Eso sería igual a tener menos 14 más 25, nos quedaría 11 por 2, 22. 6 menos 5, 1 por menos 3, menos 3. Menos 5 más 7 quedaría menos 8 por menos 1, más 8. 8 y 22, 30, menos 3, 27. Entonces el volumen va a ser igual simplemente a un sexto de 27, que sacándole tercera es lo mismo que decir la cantidad de 9 tercios. Entonces aquí pongo, pero 9 medios, sería aquí. 9 medios. Y eso sería el volumen del tetraedro. Si nos hubiera salido negativo, simplemente le aplicamos el valor absoluto. Entonces con eso finalizaríamos este video del día de hoy.